Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a estas conferencias previas a la convención, como ya se los dijo Lisa, que se va a dar en Medellín, a la Convención Internacional de Métodos Cuantitativos y Riesgos. En esta oportunidad conmigo vamos a ver un tema muy de moda, pero todos los temas son de moda, pero algo que integre todos los riesgos todos los riesgos que cada uno de nosotros, como gerentes, como administradores, analistas, consultores y demás, vamos viendo cada día, en lo referente a lo que es la gestión de riesgos. ¿Gestión de riesgos de qué? Los clásicos, crédito, operacional, liquidez, mercado y muchos otros más que han ido apareciendo en los últimos años. Pero algo que nos interesa es cómo podemos gestionar integralmente todos estos riesgos. ¿Por qué? Porque si bien cada uno es importante, si bien cada uno de estos riesgos es importante, en último caso, lo que a nuestros directores, a nuestros gerentes, accionistas y demás, quieren conocer cuál va a ser el impacto de los riesgos a los que se exponen sus instituciones, sus empresas, bancas, fondos, etcétera. Es a ellos a los que le tenemos que responder y es a ellos a los que les tenemos que dar guías, les tenemos que dar resultados, les tenemos que dar números para que tomen decisiones. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Eh, Aquí tienen el contenido. Al ser un curso o al ser una conferencia en la que están muchos amigos de Latinoamérica, tratamos de ser lo más genéricos posibles. Por lo tanto, vamos a ver lo que es la gestión de riesgos, una perspectiva general, qué es lo que ha sucedido, dónde estamos parados actualmente en cuanto a enfoques y estándares de riesgos. Veamos lo que es el sistema integral de gestión de riesgos, la matriz de riesgo que muchos ya la deben manejar, las famosas pérdidas esperadas, es la pesadilla de nuestros amigos de finanzas, nuestros amigos de negocios, comercial, créditos, etcétera, ¿no? Pero los que hacemos riesgos, este es nuestro sueño más hermoso. Principios de agregación de riesgos y la integración de pérdidas por riesgo. Vamos a ver un par de, de enfoques, de manera que tengamos un número, tengamos una cifra final que nos diga cuál es el impacto de nuestros riesgos. No se olviden que si tienen alguna pregunta durante esta conferencia, no duden en levantar la manito y hacer su pregunta respectiva. No hay ningún problema. Veamos una perspectiva general de lo que es riesgos. ¿Dónde ha nacido esto? Cuando hablamos de riesgo y hablamos de temas internacionales, lo primero que se nos viene a la cabeza que es Basilea. Basilea, que desde la época de los 80 ha venido estableciendo principios básicos para la actividad bancaria internacional, estamos hablando de los G20, recomendando capitales regulatorios. Basilea I nació primeramente con riesgo de crédito, posteriormente y previo a muchas crisis que se han dado a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial,
se ha ido proponiendo revisiones, se han ido proponiendo actualizaciones a lo que se conoció en ese momento como Basilea I. Nació Basilea II, ahí tienen. Basilea I nació con riesgo crediticio, se presentaron crisis, las crisis de tipos de cambio, los famosos efectos tangos, tequilas, dragones y demás, que afectaron obviamente a cada una de las instituciones financieras que conforman estos países. Crediticio. También hay otro riesgo no sistémico, exacto, sistémico, perdón, que viene del sistema, que hablamos de tipos de cambio, tasas de interés, que van a afectar a nuestras instituciones. De esa manera nació Basilea II, eh, se hizo una revisión a Basilea I, salió lo que se conoce como riesgo de mercado, y a partir de nuevos riesgos a los que se expusieron estas instituciones financieras, salió a flote lo que es el riesgo operacional. Y por lo tanto nació Basilea II. Noten que no todo era riesgo de crédito, también había riesgo de mercado. Noten que no todo era riesgo de mercado y riesgo de crédito, había riesgo operacional. Pero no se quedó ahí, ¿sí? Tuvimos las famosas crisis del 2008-2009, con las famosas subprime de los Estados Unidos. Nuevamente se ha visto que las medidas que estaban tomando no bastaban para coberturar los riesgos a los que se estaban exponiendo. ¿Qué es lo que sucedió? Hemos visto que estas crisis han tenido un impacto fuerte en todo el mundo, ¿sí? Y la razón ha sido los activos tóxicos que se manejaban en Estados Unidos. Nuevamente esto ha derivado en una revisión de estas directrices y se ha desarrollado en 2010, 11 si no me equivoco, lo que es Basilea III, tomando en cuenta el riesgo de liquidez eh, y el apalancamiento de las instituciones financieras. En el sentido del riesgo de liquidez, se ha elaborado lo que es el ratio de cobertura de liquidez, y desde 2014 hasta 2019, o 2018-2019, todas estas instituciones tienen que migrar a esta nueva directriz, a Basilea III. ¿Y qué pasa más adelante? En este momento, bueno, no, a ver, un momento, por favor. Me dicen que no me escuchan, por favor, eh, una manito arriba si todos me están escuchando. Tal vez sea problema solamente. Gracias, Daniel. ¿Todos me están escuchando bien o solamente es un problema de Daniel? Perfecto, todos me escuchan, Daniel. Creo que es problema de tu retorno o de tu máquina. Si lo puedes revisar, por favor, y me avisas. Gracias, gracias a todos. Perfecto, seguiremos.
¿Qué sucede de aquí en adelante? 2014, 2018 y 2019, todas estas instituciones tienen que migrar a lo que es y adoptar lo que es Basilea III. Pero, nuevamente, se ha puesto a revisión, Basilea III para mayores exigencias en capital regulatorio. La idea es que a partir de la aplicación de Basilea III se hagan mayores exigencias en cuanto a lo que se conoce como capital regulatorio de estas instituciones. Y en este proceso no se sabe si va a ser Basilea 3 un marco revisado o ya le van a llamar Basilea 4, van a ser más duros. No se olviden que Basilea eh, siempre exige, fuertes montos en cuanto a lo que se refiere al capital regulatorio. Incluso los escenarios bajo los que ellos trabajan, en cuanto a algunos cálculos de modelos internos, por ejemplo, el VAR siempre lo hacen al 99%, son más exigentes. En muchas de nuestros países, eh, los reguladores recomiendan que se trabaje con el 95%, siendo obviamente la referencia Basilea. En ese sentido, vemos que hay una revisión nuevamente de esta directriz de Basilea 3 en cuanto a los eh, tipos de riesgo. Ahí tienen, ustedes pueden observar cada uno de los riesgos, los métodos con los cuales se está manejando, eh, los métodos con los cuales se están manejando, MS, método estándar, por si acaso. Tanto en el riesgo de crédito se mantendría el método estándar y los modelos internos, aunque estos limitan la modelización. El riesgo de tipo de interés, existirá alguna novedad en cuanto al pilar 1 o pilar 2. La titulización o titularización, que es un mecanismo de financiamiento para muchas entidades financieras. El riesgo de mercado se estaría manteniendo. Se está viendo la posibilidad de mantener los modelos internos en cuanto al riesgo operacional. Hasta fin de año se tiene ya previsto tener lista ya la revisión, o tendremos una nueva directriz que se va a llamar Basilea 4. Esta es nuestra directriz general, ¿sí? Todos los que hacemos riesgo, siempre que hablamos de riesgo, vamos a pensar en términos de Basilea. Pero ojo que no solamente es ese enfoque, ¿sí? Hay muchos estándares de riesgo, incluso entre entidades financieras, el manejo y la gestión que le dan a sus instituciones en cuanto a lo que es el riesgo varía, ¿sí? Varía. Tenemos el clásico enfoque, el estándar australiano de 1999, que se basaba básicamente en todo lo que es el riesgo operacional, operativo. FERMA, que fue una respuesta al estándar australiano porque se desactualizó. El FERMA fue elaborado en Europa desde 2002. Basilea desde 1988, estamos en 2017. COSO, el Enterprise Risk Management, que está vigente desde 2004. Y la ISO 31000 2009. Actualmente están con la 2009, pero ya, ya se encuentra todo el grupo que manejan este estándar para emitir lo que va a ser la ISO 31000 2017. Entonces, cada una de nuestras instituciones, cada una de nuestros bancos, fondos, cooperativas y demás, adopta o debería adoptar uno de estos enfoques o estándares.
para gestionar sus riesgos. Aquí tropezamos con un pequeño dilema, ¿sí? Si habláramos de generaciones de gerentes de riesgos o encargados de riesgos, directores de riesgos, en una primera instancia siempre se le ha dado este trabajo a alguien que trabajó en finanzas, a alguien que trabajó en operaciones, a alguien que trabajó en control interno. Una segunda generación trató de ser ya, adoptar una de estos estándares. Tal vez el funcionario, auditor o de control interno va a preferir utilizar COSO. El funcionario de operaciones o el que está más y más con el front office va a preferir utilizar ISO 31000. Y una tercera generación que ya está vigente, estimo, a nivel Latinoamérica, que serían los cuantitativistas, los que prefieren utilizar, desarrollar modelos como parte de su gestión de riesgos. Ojo que analista de riesgos, administrador de riesgos que se precia de ser tal, debe manejar métodos cuantitativos. Porque ya no existe eso de hablar en términos de techómetros o me late, ¿sabes qué? Que esta va a ser nuestra pérdida, eso ya no está. Tenemos que ser bastantes asertivos, tenemos que ser bastantes efectivos en dar información eficiente y fiable a nuestros directores para la toma de decisiones. Entonces, cada uno de ustedes o cada una de sus instituciones asumirá qué enfoque o qué estándar va a utilizar para su gestión de riesgos. Aquí veamos una breve comparación entre los dos principales enfoques que se manejan a nivel internacional, el ISO 31000 y el COSO. En el ISO 31000 la gestión de riesgos es una disciplina, en COSO es un proceso. En la ISO, la gestión de riesgos es a todo nivel de la organización, en COSO es a nivel estratégico. No se preocupen porque la presentación con mucho gusto se las vamos a hacer llegar para los que la quieran tener. La ISO fue escrita por profesionales expertos en estándares internacionales. COSO Enterprise Risk Management fue elaborado por contadores, auditores y expertos financieros. He ahí la diferencia cuando se quiere adoptar un estándar en sus instituciones. La ISO promueve la importancia de la gestión de riesgos y de los practicantes de estas funciones. Y COSO fortalece el vínculo entre control interno, riesgo y objetivos de cumplimiento. Aquí tenemos algo más para poder apreciar entre ISO y COSO. ISO es ágil y fácil de entender, COSO se carece de relación con los riesgos de oportunidad. Al igual que COSO, se basa en la gestión y objetivos, no se avanza en el cumplimiento. Los riesgos son vistos como eventos en COSO, no asociados con el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Finalmente, en la ISO, enlaces de riesgo a la estrategia y el logro de objetivos. Y en COSO, los riesgos solo se ven bajo una luz negativa y el tratamiento del riesgo respuesta es de solo mitigación. Últimamente se ha ido hablando incluso de un enfoque híbrido entre mezclar ISO con COSO. Eso lo están haciendo, incluso está a discusión de muchos profesionales, de muchos expertos en lo que es gestión de riesgos. Aquí unos términos claves que ustedes los van a poder apreciar.
cómo definen el apetito del riesgo, ISO y COSO, la evaluación del riesgo y el proceso de la gestión del riesgo. Es clara la diferencia, ¿no?, entre ambos enfoques. Es clara la diferencia, ¿sí?, entre ambos enfoques. Bueno, seguiremos. Sistema integral de riesgos. La empresa tiene un objetivo fundamental. Todas sus empresas tienen un objetivo fundamental. Este era el clásico. Generar valor para sus accionistas. Pero no se olviden que nuestras actividades siempre están llenas de un ambiente de incertidumbre, incierto. No sabemos qué puede suceder. Tradicionalmente, nuestras entidades financieras siempre preferían evitar el riesgo. Asumo que hoy ya no se da este caso, salvo alguna que otra excepción. Y principalmente se centraban en un ROE elevado. Para ellos, la rentabilidad de sus empresas era lo más importante. Y no se tomaba en cuenta el riesgo o era inadecuadamente gestionada. ¿Qué tenemos hoy en día? La empresa tiene un objetivo fundamental. Tienen que generar valor para sus accionistas con un enfoque de riesgos. Tienen que tomar en cuenta todos sus riesgos. Crediticio, operacional, liquidez, mercado, reputacional. ¿Y cuántos más han salido los últimos años? Esto es lo importante para sus empresas. Esto es lo importante para sus instituciones. Deben tomar en cuenta los riesgos. ¿Cómo haríamos esto? De manera general, debemos partir con todo un sistema integral de riesgos. El riesgo se debe entender, se debe planificar y se debe actuar. Identificar, evaluación y reportes. Mapas o catálogos de riesgo. La clasificación de sus tipos de riesgo. Deben estimar probabilidades de ocurrencia. Deben evaluar el impacto de sus riesgos en sus instituciones. ¿Quién es el que soporta en última instancia? ¿Quién es el que soporta en última instancia todos los riesgos a los cuales se van exponiendo en sus instituciones? El patrimonio. ¿Correcto? El patrimonio es el que soporta todos los riesgos a los cuales ustedes se van a exponer. El pobre tiene que estar siendo golpeado varias veces por riesgo crediticio, liquidez, mercado, y no falta un golpe bajo por ahí por el riesgo operacional, que es el más difícil de todos. Alguien decía que es el hijo odiado de la gestión de riesgos. Pero muy importante, obviamente, porque para crédito, liquidez y mercado está todo casi dicho, ¿no? En cuanto a modelación, en cuanto a probabilidades, en cuanto a modelos internos. El desafío es hacerlo con riesgo operativo. Deben tener reportes mensuales de riesgo, indicadores de alertas tempranas, riesgo en gestión de valores. Dentro de lo que es la planificación, el riesgo debe estar incluido dentro de lo que es su planificación operativa, su planificación estratégica. Debe existir riesgos en evaluaciones de inversiones, la clásica comparación riesgo de torno en gestiones de portafolio, gestiones de cartera, gestiones de inversión, etc. Y deben actuar como respuesta a sus riesgos estratégicos, financieros y operacionales. Y obviamente que deben contar con sus medidas de contingencia, sus planes de continuidad del negocio y sus medidas de comunicación. Esto en casos de crisis.
tiene que existir esas medidas, esas contingencias. Ya por debajo están las métricas, los métodos, las herramientas, está todo lo que es el gobierno corporativo. Obviamente sí tiene que existir un, un compromiso bien fuerte de su gobierno corporativo, porque si el gobierno corporativo no está de acuerdo con cómo se va a manejar la gestión de riesgos, cómo van a encarar cada uno de estos, y solamente están pensando en la parte comercial, no digo que no es importante, entonces esto no va a funcionar. Debe haber un compromiso bien fuerte de su gobierno corporativo. Debe haber una cultura de riesgos en sus instituciones, y obviamente tiene que estar todo esto incluido en sus procesos. Todos deben pensar en términos de riesgo, todos tienen que tener ese enfoque de riesgo, desde el asesor de créditos, desde los cajeros, desde los jefes, todos deben pensar en términos de riesgo. Y no vean el riesgo como algo malo, ojo, que no vean el riesgo como algo malo, sino algo que les va a ayudar a mejorar y por ende a la institución. Esto es a lo que tenemos que llegar, tenemos que tener un sistema de gestión integral del riesgo y un sistema para cada uno de nuestros riesgos, principalmente un sistema de administración de riesgo crediticio, de riesgo de mercado, de riesgo operativo y de riesgo de liquidez. Esto es lo importante, todo esto. Tenemos que desarrollar nuestros sistemas de gestión integral y a partir de ello, para cada uno de nuestros riesgos. De manera general, ¿cómo estaría elaborado un sistema de riesgos? Esto es genérico. Tienen que nominar o identificar sus riesgos, los que van a gestionar. Deben hacer un relevamiento sobre sus eventos de riesgo, que si estos se presentan, ¿cuál va a ser la pérdida en sus instituciones? Tienen que definir su perfil y su apetito al riesgo. ¿Hasta dónde van a soportar? ¿Cuánto de riesgo les gusta tener a sus instituciones? ¿Serán muy aversos o les gustará el riesgo? Muchas veces aquí tropezamos con un problema porque a veces nuestros directores, nuestros gerentes son aversos al riesgo o les gusta demasiado el riesgo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener la capacidad de presentar números, cifras bien puntuales para la toma de decisiones. Tenemos que elaborar estrategias políticas de riesgo, nuestras herramientas para la exposición de riesgo, ahí está todo lo que es la modelación. Y tenemos que tener un sistema de provisiones o previsiones por exposición a riesgos. Tenemos que tener nuestro colchoncito, ¿cierto? Tenemos que tener ese colchón, esa espalda, para hacer frente a los riesgos a los cuales nos vamos a exponer. La matriz de riesgo, ¿qué es y para qué es nuestra matriz de riesgo? Todos hemos hecho o estamos haciendo una matriz de riesgo para nuestras instituciones, ¿sí? Esta simplemente es una herramienta que nos sirve para identificar nuestros riesgos, los significativos, los que están inherentes a nuestras actividades. ¿Para qué nos sirve? Para mejorar el control de riesgos y la seguridad de una organización. Se puede realizar un diagnóstico objetivo y global de la entidad. También nos sirve para evaluar la efectividad de nuestra gestión de riesgos financieros, operativos y estratégicos. Es decir, que si nosotros tomamos alguna acción frente a algún riesgo que hemos identificado, nuestra matriz nos mostrará
¿Cuál es la efectividad de esos controles? ¿Cuáles son las características de una matriz de riesgo? Tiene que ser flexible, sencilla de elaborar y consultar. Tiene que permitir realizar un diagnóstico de todos los factores de riesgo y debe ser capaz de comparar proyectos, áreas y actividades en sus instituciones financieras. ¿Cuáles son los pasos para realizar una matriz de riesgo? Tienen que identificar sus riesgos, determinar probabilidad de ocurrencia. Aquí ya estamos hablando de probabilidades, no de corazonadas, por favor. Y obviamente el desarrollo de la matriz. Lo que vamos a tener es la formación. Un momento, por favor. Mauricio, buenos días. A ver, Mauricio me pregunta, ¿qué pasa con la inclusión del riesgo estratégico en torno a los demás riesgos relevantes? Sí, sí, como les decía Mauricio, se han ido presentando riesgos estratégicos, riesgo reputacional, riesgo climatológico, riesgo social en algunos países, que de acuerdo al tamaño y a la importancia que tenga para tus instituciones, se tienen que tomar en cuenta. Ojo, no te olvides que lo que les estoy mostrando es de manera general, pero sí el riesgo estratégico estaría ya bien asociado a tu gobierno corporativo. Y si tu gobierno corporativo no está comprometido con una eficiente gestión de riesgos, entonces vas a tener algunos problemas por ahí. No les van a permitir bajar el riesgo hacia áreas operativas, hacia áreas gerenciales, etcétera. Es muy importante, Mauricio. Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿sí? ¿Dónde está el riesgo? ¿Ya lo vieron? Está ahí, ¿no? Entonces, el primer paso, y en el que muchas veces tropezamos cuando estamos empezando a hacer riesgos, o incluso ya tenemos bastante experiencias en identificar los riesgos. ¿Dónde está el riesgo? ¿Qué voy a hacer cuando identifique este riesgo? Ahí lo tienen, ¿sí? Aquí está el riesgo. Y por atrás hay otro, ¿no? Que se está escondiendo. Entonces, la base para construir su matriz de riesgos y obviamente dar paso a sus sistemas de gestión de riesgos es identificar los mismos. Lo que vamos a conseguir es algo parecido a esto. Esto es una matriz de calor, pero lo que nos va a dar a partir de todo ese proceso va a ser tener una matriz de riesgo. Cada uno con una severidad y con una frecuencia. Y a partir de los riesgos que podamos identificar, vamos a clasificarlos desde insignificantes hasta catastróficos y desde improbables hasta frecuentes. Y a partir de eso, lo que vamos a hacer es tomar decisiones. Si vamos a evitar, vamos a transferir, vamos a gestionar o vamos a asumir esos riesgos. Las pérdidas esperadas, este es un tema bien lindo para los que les gusta hacer modelos, eh, para los que les gusta desarrollar modelos. Calcular pérdidas esperadas es lo mejor, ¿sí? Pueden calcular pérdidas esperadas para crédito operativo, tal vez mercado, pero alguien me decía por ahí, hay pérdidas esperadas por riesgo de liquidez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá pérdidas esperadas por riesgo de liquidez? No, ¿cierto? No existe pérdidas esperadas por riesgo de liquidez.
Lo que nos recomendó Basilea simplemente es el ratio de cobertura de liquidez que salió en 2014, si no me equivoco. No cometan errores, por favor, cuando estén calculando sus pérdidas esperadas. He aquí la clásica ecuación o formulita que nos enseña. Nuestra pérdida esperada depende de una probabilidad de incumplimiento una pérdida de incumplimiento, una pérdida dado incumplimiento y la exposición. ¿Dónde es que modelamos para calcular nuestras pérdidas esperadas? En la probabilidad de incumplimiento, en la pérdida del incumplimiento, ¿sí? A ver, ¿me están escuchando, por favor? Bueno, Karina me dice que no me están escuchando. Karina me dice que no me están escuchando. Arriba una manito, por favor, si todos me están escuchando. Sí, gracias Daniel, gracias a Carlos, Ambrose. Sí, sí, creo que es un problema tuyo. Gracias, Carmen. Karina, tal vez es un problema de tu máquina. Por favor, te pido que lo puedas revisar. A ver, vamos. Todos conocemos esta distribución, ¿sí? Es una clásica distribución de pérdida. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar una pérdida esperada, una pérdida catastrófica y una inesperada. Ojo que esta es la pérdida esperada, ¿no? Escuché en algún momento a alguien que a la catastrófica le dijo pérdida esperada y no sé qué más sucedió en su... Gracias, Jan, gracias, sí, sí se escucha entonces. Pérdida esperada es aquí, es simplemente la media de tu distribución de probabilidad de incumplimiento o de probabilidad de pérdida, ¿sí? Entonces, este es el desafío cuando queremos encontrar pérdidas esperadas. Encontrar nuestra distribución, que obviamente está sesgada, ¿sí? Gracias, Fillo. ¿Para qué nos va a servir esto? Hemos calculado pérdidas esperadas por riesgo de crédito para alguna cartera, algún portafolio. Hemos calculado tal vez pérdidas esperadas para riesgo operacional. ¿Y qué hacemos para agregar? ¿Qué hacemos para agregar cada uno de estas pérdidas esperadas? Es decir, vamos a tener una distribución para cada una de nuestras pérdidas esperadas, calculadas, ¿sí? Pero ¿qué hacemos para agregar todas estas pérdidas? La primera idea que se nos viene a la cabeza, pues voy a sumar todas mis pérdidas esperadas y ahí sí voy a tener mi pérdida global o mi pérdida agregada, ¿sí? Vamos a tener un riesgo total por cada una de nuestras pérdidas. Y esta es, de manera general, la distribución que cada una de sus riesgos, de sus distribuciones de pérdida van a tener. El crédito, y fíjese que la mayoría siempre son sesgados. Entonces, el desafío es, voy a sumar riesgo de crédito, el equity, el de mercado, el operacional, el de tipo de cambio, el de tipo de interés, y tengo que tener una distribución de pérdida. Jan, gracias. Jan, ¿cómo interpretas el sesgo? No te olvides que la distribución siempre está sesgada cuando calculamos probabilidades de pérdida. Déjame volver aquí. Cuando estamos calculando siempre tiene esta distribución, esta forma. Y en esta cola están las pérdidas. En esta colita
están las pérdidas. Ese sesgo es bien importante, ¿sí? Porque si estuviera sesgado al otro lado, tus pérdidas estarían acumuladas a la derecha. Es decir, la parte gruesa de tu distribución estaría acumulada a la derecha. Y eso sí sería terrible, ¿no? Entonces el sesgo, la cola derecha, va a concentrar esas pérdidas en cada una de tus riesgos, de tu distribución de pérdidas. ¿Cuál es X y cuál es Y? Ah, perfecto. Aquí vamos a tener monto y aquí la frecuencia. Y, X es el monto, ¿sí? Perdón, X es el monto, X es el monto, y Y es la frecuencia o probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para integrar o sumar estas pérdidas? Tienen que tomar en cuenta tres factores, ¿sí? Primero, que no exista correlación entre sus eventos de pérdida. Pero eso es falso, ¿sí? Siempre de alguna manera van a estar correlacionados nuestros riesgos a los que nos vamos a exponer. Va a haber una correlación en cada una de nuestras distribuciones. Y esta correlación, la clásica, la que conocemos todos, pues la de Pearson, o existe también la de Spearman. Pero en los últimos años se ha dado a conocer, se está trabajando ya bastante con lo que se conoce como cópulas. Cópula significa simplemente vínculo o enlace. Un vínculo entre distribuciones de probabilidad de pérdidas. Crediticio, crediticio operacional, mercado. Incluso al mismo interior de cada uno de estos riesgos puede existir correlación o un vínculo a través de cópulas entre sus portafolios de cartera, por ejemplo, o entre sus eventos de riesgo operativo. ¿Qué es lo que hacen las cópulas? Nos proporciona una manera conveniente de expresar las distribuciones conjuntas de dos o más variables aleatorias, ya que describen cómo las marginales están unidas o vinculadas, las distribuciones marginales. Es decir, vamos a tener dos distribuciones de pérdida, supónganse por dos eventos de riesgo operativo. Y queremos saber cuál es la pérdida agregada de ambos. Lo primero que se nos va a ocurrir es voy a sumar independientemente las pérdidas de cada uno. Pero ojo que puede existir correlación entre ambos. Y el inconveniente en asumir que existe correlación, la clásica, es que la correlación es lineal. La correlación Pearson es lineal. Entonces ahí tropezamos con un problema, ¿sí? Está asumiendo esa correlación es paramétrica, está asumiendo que es lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cópulas? Tienen dependencia no lineal, son capaces de medir la dependencia para las distribuciones de cola pesada. Es una medida no paramétrica de dependencia, ahí nos ayuda muchísimo. Y usando una cópula es posible construir una distribución multivariada de las distribuciones marginales y luego elegir una cópula para proporcionar una estructura de correlación entre variables. Eso parece chino, ¿no? Muy bonito, pero ¿eso cómo lo puedo ver en la práctica? ¿Cómo lo puedo ver
en la aplicación. Fíjense aquí, uh, tengo dos eventos de riesgo, ¿sí? Lo que hice para ganar tiempo, simplemente he construido lo que hacemos es utilizar el simulador de riesgo, que ya muchos de ustedes lo deben conocer. Lo que hice es ajustar una distribución para cada uno de mis eventos. Lo que hice es ajustar una distribución para cada uno de mis eventos. Pueden ser eventos de riesgo. Elizabeth, a ver, ¿qué métodos son los más adecuados para elegir entre dos posibilidades de inversión de proyectos? No te olvides que en el análisis clásico de los proyectos utilizas el valor, el VAN, ¿no? Pero el VAN es un número fijo, es un número puntual. Tendrías que aplicar, tal vez sensibilizar o aplicar simulación de Monte Carlo a cada una de tus variables, de tus inputs que vas a comparar en cada uno de tus proyectos, Elizabeth. Si quieres comparar el riesgo de cada uno de tus proyectos, podrías utilizar el coeficiente de variación, por ejemplo. No, gracias a ti, Elizabeth. Entonces, aquí, fíjense, lo que hice fue simplemente obtener un coeficiente de correlación de esas dos variables, de estos dos eventos de riesgo. Ahí tienen mis dos eventos de riesgo. Tengo la frecuencia, tengo la severidad, la pérdida de cada uno de mis eventos de riesgo y la pérdida agregada. Si voy a asumir, y esto no es pecado, ojo, todos los que hacemos riesgo alguna vez siempre vamos a tropezar con eso, voy a simplemente sumar mis dos pérdidas por mi riesgo y voy a tener mi pérdida agregada. ¿Cuánto es? 45.000, listo. Pero podría haber correlación entre estos dos, ojo. Podría haber algún tipo de correlación, positiva, negativa, muy alta, muy baja. Entonces, lo que nos va a ayudar a hacer el simulador de riesgo, y estas son las ventajas que tienen estos softwares, es de ayudarnos a automatizar muchos procesos, muchos cálculos. Mi frecuencia va a tener una distribución de probabilidades, ¿sí? Acuérdense de la distribución de probabilidad que hemos visto. Se distribuye como una normal, con una media de 30 y una desviación de 3. Y mi evento de riesgo 2, una media de 15 y una desviación de 1.5. Vamos a ver bien resumidas. La severidad va a ser de 1000. La severidad va a ser de 1000. Y lo que voy a hacer, les voy a mostrar. Voy a deshabilitar primero las correlaciones. Voy a deshabilitar las correlaciones. Es decir, no existe correlación entre mis eventos de riesgo. Y voy a correr este modelito, ¿sí? Mi pérdida simplemente es frecuencia por severidad y mi pérdida agregada es la suma de mis dos eventos de riesgo. Déjenme ver aquí esto. El Rig Simulator, ojo, por default siempre trabaja con una cópula normal. ¿Qué significa esto? Es una cópula gaussiana, es la correlación clásica. A la correlación clásica de la de Pearson también se le puede conocer como cópula gaussiana o cópula normal. Entonces voy a correr esto. Ahí tienen, acuérdense de la distribución. ¿Sí? Se parece mucho, ¿no? A la que hemos visto en teoría. ¿Qué es lo que quiero ver aquí?
¿Cuál sería la pérdida agregada? Esta es mi pérdida agregada, ojo. Es la media, ¿sí? Son 44.953. Vamos a capturar esto para ver una comparación y enseguida vamos a hacer los análisis. Y quiero calcular mi probabilidad al 99%. ¿Cuánto es? Es de 56.121, ¿sí? ¿Qué es este percentil 99? ¿Alguien sabe? Es nuestro bar, ¿sí? Voy a copiar esto. Perfecto. Cerramos. Ahora lo que voy a asumir es que hay correlación. Voy a asumir que hay correlación. Fíjese, aquí está la correlación que existe entre ambos eventos de riesgo. Voy a asumir que existe correlación entre mis dos eventos de riesgo. ¿Y qué creen ustedes que va a cambiar? La distribución puede que se mantenga, o de hecho se puede mantener. Voy a calcular el percentil 99. Fíjense, voy a copiar el gráfico. Y voy a ver mis estadísticas. Perfecto. Sin correlación, fíjense, son parecidas las medias, ¿sí? El valor esperado de mis pérdidas, ¿cuándo va a ser? 44.953, 45. No hay variación. ¿Qué es lo que varía? Fíjense en la desviación estándar. Sin correlaciones 4.807 y con correlaciones 5.459. Mi VAR sin correlación al 99% es de 56.121 y con correlaciones de 59.229. Fíjense lo importante que es tomar en cuenta las correlaciones. Fíjense lo importante que es tomar en cuenta que hay una interdependencia entre nuestros eventos de riesgo. Entonces ya basta eso de sumar independientemente mis pérdidas. En la práctica están correlacionados cada uno de nuestros eventos de riesgo. Son dependientes uno del otro. Ah, pero me dirán ustedes, pero eso es con correlación. ¿Y qué pasa con las cópulas? Entonces, el simulador de riesgo, el Risk Simulator, tiene la opción de calcular otro tipo de cópulas, además de la gaussiana o de la normal. ¿Y cuál habíamos dicho que es la característica de la cópula? Que es no paramétrica. Entonces calculemos nuevamente esta pérdida agregada, pero tomando en cuenta cópula no gaussiana. Al 99%, déjenme copiar esto. Listo. Y perfecto. Tengo una pregunta. Permítanme, por favor. Juan Pablo.
para la probabilidad del incumplimiento. No te olvides que tienes que ajustar muchas veces, tienes que ajustar todos los costos que tienes para la recuperación de tu cartera de crédito, ¿sí? Tienes un área de normalización de cartera, de recuperación de créditos, tienes algunos otros costos y tienes que ajustar lo que recuperas, el monto que recuperas de tus créditos en default o en incumplimiento, y de esa manera calcular tu PDI. Si me permites terminar con esto, por favor, Juan Pablo. Ahí tiene. Sin correlación es de 56.121. ¿Qué es la desviación estándar en la práctica? Eso es el riesgo, ¿sí? Sin correlación es 4.807. No, gracias a ti. Cristian me hace una pregunta. ¿Cuál es el número óptimo de simulaciones? Cuando estás corriendo una simulación tienes que tomar en cuenta el error que va a cometer o que vas a eh, enfrentar al hacer tus simulaciones. Puedes correr 1000 simulaciones y el error, déjame mostrarte por eso, espero que lo tenga, aquí está. Y este error debes compararlo, este errorcito. Tiene que ser lo más bajo posible. Pueden ser 1000 simulaciones y esto puede ser muy bajo. Puedes hacer 5000 simulaciones o 10000 simulaciones y este error va a ir disminuyendo. No hay un número óptimo, pueden ser mil. Lo recomendable es que empieces con 1000 simulaciones. Bueno, terminemos de una vez porque ya estamos sobre tiempo. Tenemos una desviación estándar de 5459 con correlación, la gaussiana, la correlación clásica, y un bar de 59.229. Y asumiendo una escópula que es no paramétrica, ojo, fíjense, la desviación estándar, el riesgo es de 5.453. José, el video lo van a subir el personal de Sobershop, ya lo van a tener seguramente hoy o mañana ya en su plataforma. ¿Se dan cuenta? El mundo no es normal, ojo, cuando estamos haciendo riesgos, salvo que una u otra excepción. Cuando estamos trabajando, no hay independencia entre nuestros eventos de riesgo. Existe de alguna manera alguna correlación entre cada uno de nuestros riesgos, incluso al interior mismo de cada uno. Pueden tener carteras de crédito agropecuaria, de comercial, de consumo, hipotecaria. Cada una va a tener una pérdida determinada, pero pueden que estén correlacionadas de alguna manera. Fíjense, si nosotros quisiéramos dar una recomendación, vamos a decirle a nuestros directores, bueno, la pérdida agregada de nuestra institución va a ser de 44.953. Y para de contar, listo. Y mi valor en riesgo va a ser de 66.121, ¿no? O de 56.000, perdón. Pero fíjense que ustedes están sesgando su análisis. Están sesgando su análisis si no toman en cuenta estos factores que les estoy mostrando. Es un ejemplito bien sencillo, ¿sí? Pero podemos ampliarlo a muchos más ejemplos. Muchas gracias a todos por su atención. Eh,
Ahí tienen mi correo para los que quieran escribirme, para los que quieran la presentación. Es orlandofel@gmail.com. Con mucho gusto les paso la presentación y si ustedes gustan el pequeño ejercicio que acabamos de ver. Gracias a ti, Daniel. Con mucho gusto yo te voy a estar respondiendo. Tengo una pregunta, José. Para el cálculo del VAR integral, ¿cómo se realizaría si los datos tienen diferentes referencias, es decir, unidades, tasas, pesos? Tienes que estandarizar, tal vez en un índice o en variaciones, Daniel. No podemos mezclar, ojo, no podemos mezclar manzanas con naranjas y con sandías, ¿sí? Gracias a ti, Zaida. Gracias a todos. Jan, muchas gracias a ti. Cristian, si me haces llegar el correíto, yo te voy a enviar eh, algunos libros que tengo en PDF para que tú los tengas a mano, Cristian. Mándame el correíto, por favor. Gracias a José. El conditional bar, Filio, tienes que simplemente la cola derecha con la que hemos trabajado, tienes que hacer un corte al 95% y la media de este 95% hasta arriba, la media, ese es el conditional bar. Primero haces un corte, en los Zig Simulator eso se puede hacer fácilmente. Tenemos que ver el percentil 95 y lo que va a quedar del 95 para arriba, la media, ese es el conditional bar o el bar condicional. Errol, con gusto, por favor, no, hazme un correito a mí, porque son muchos y no voy a poder hacerles llegar a cada uno. Gracias a ti, Cristian. A ti, Carlos, muchas gracias por la atención. No, con mucho gusto, pues, Jonathan, yo te ayudo en lo que se pueda. Si es bibliografía, con el mayor de los gustos te voy a ayudar. Gracias a todos y buenas tardes. Exacto, es la media desde el percentil 95. A ver, déjame ver esto. Lo tengo, sí, lo tengo todavía. Gracias a ti, Carlos. De esta cola, Jesús, gracias a ti. Hazme un correo, filión, ¿sí? Hazme un correo y sobre el ejercicio que acabo de mostrarles, te voy a hacer una captura, te voy a mostrar cuál es el conditional bar. ¿Te parece, Filón? Luis nos pregunta sobre qué podemos calcular el impacto monetario de ocurrencia de los eventos de riesgo, sobre el resultado operacional o sobre el patrimonio. Todo siempre va a ser respecto al patrimonio, Luis. El patrimonio es el referente, como les dije, el que va a soportar y el que tiene que
aguantar todos los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo.